Amén. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús, según de Samuel, capítulo 11, gloria al Señor Jesús, del verso 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, que destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Usted ya conoce la historia de lo que pasó y es extenso leerlo, pero vamos a saltarnos. En el verso 27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por unos minutos, con la ayuda de Dios, quiero en este momento hablar sobre este título: cuidado con el balcón. Cuidado con el balcón. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta iglesia en esta ciudad de Point Plaza, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que se están reuniendo en este lugar. Nos gozamos y nos alegramos de ver cómo usted está obrando su iglesia, cómo usted está bendiciendo su iglesia, cómo usted, Señor, está respaldando el ministerio de esta familia, Señor, que usted instaló en este lugar, Señor Jesús. Este es el lugar donde semana a semana se predica su poderosa palabra, Señor, donde familias serán restauradas, donde, Señor, jóvenes serán restaurados, donde vidas serán transformadas, Señor, por el poder de este evangelio poderoso, Señor. En este momento le suplico, Señor, que use mis labios, no sean mis palabras, no sean mis pensamientos, sea lo que usted, Señor, quiera hablar a su pueblo. Ponga en mis labios, Señor, un carbón de su altar, Señor Jesús, para honra y gloria de su santo nombre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Amén. Cuidado con el balcón. Conocemos muy bien la historia de quién fue David. Es más, hasta hemos visto películas, hemos visto libros animados donde siempre recordamos al muchacho que venció a aquel gigante. Pero desde muy temprana edad, David, dice la Escritura y registra que se enfrentó a fieras salvajes. Dice la Escritura que él, cuando guardaba las ovejas, las pocas ovejas que tenía su familia, dice la Escritura que cuando el animal salvaje arrebataba, fuese un lobo, un coyote, fuese un oso, fuese un león, la Escritura nos dice que este joven iba detrás de ese animal hasta recuperar a la oveja, hasta librar a las pocas ovejas que tenía su familia. Si estos animales se le venían encima, él los mataba. Y también podemos encontrar y leer que él mató al gigante, a Goliat, y David se había convertido en el héroe de su nación. Él se convirtió en el salvador
salvación. ¿Por qué razón? Porque este gigante atemorizaba a la nación de Israel. Este gigante, sin lugar a dudas, infundía gran temor y miedo en los israelitas, de tal manera que tenían miedo, porque decían: wow, qué grande es ese hombre, ¿quién podrá pelear contra él? Pero David sí se atrevió a luchar contra él, de tal manera que recibieron salvación por medio del rey de David, gloria al Señor Jesucristo. Pero también podemos ver que después de ese grande triunfo, las mujeres, las doncellas, dice la Escritura, que compusieron un canto, de tal manera que decían: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Dios estaba con David. ¿Sabe por qué? Porque él había desarrollado una relación con Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. David, a pesar de que era un jovencito, era un muchacho, pero él tenía una relación con Dios. Él estaba en constante búsqueda de la presencia de Dios. Algunos dicen que cuando se encontraba allá solo, cuidando las ovejas de su padre Isaí, alguien dijo que tomaba su arpa y comenzaba a entonar y a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando él se encontraba en esos momentos solos, venía momento en que alababa, adoraba a Dios, de tal forma que salían los cánticos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia lo describe un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver que David asciende. Escuche bien, podemos encontrar por medio de la Escritura que David asciende. ¿Sabe por qué? Porque cuando le servimos a Dios, cuando nos esforzamos por buscar a Dios, cuando ponemos a Dios como el pilar de nuestra vida, cuando ponemos a Dios como el pilar de nuestro hogar, cuando ponemos a Dios como el pilar de nuestra familia, ¿sabe qué pasa? Uno comienza a ascender, uno comienza a avanzar. Pero sin embargo, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios y hacemos lo que queremos, hacemos lo que se nos pega la gana, no ascendemos, sino que vamos bajando hasta estar en el abismo, de tal manera que necesitamos el socorro de Dios. Como el mismo salmista dijo, que del lodo cenagoso, del lugar de profundidad, ahí necesitaba que el Señor lo sacara. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Este hombre que era conforme al corazón de Dios, pasan los años, como 15 años siendo fugitivo. Saúl quería matarlo porque Saúl sentía celos, sentía envidia de que Dios estaba con David, de cómo Dios estaba prosperando a David. ¿Sabe lo que pasa? Cuando nos metemos y ponemos la mano sobre el arado, cuando Dios es todo en nuestra vida, Dios comienza a bendecirnos, de tal manera que se les hagan envidias, se les hagan celos, de tal manera que el maligno se levanta tratando de ahogar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero la Escritura me recuerda: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La Escritura nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pasan los años y ahora encontramos un momento impactante en la vida del rey David. Ya como rey, ya no era un muchacho, ahora ya era un hombre maduro. En su reinado ya habían pasado más de 10 años aproximadamente, y ahora él era un hombre maduro. Me llamaba la atención, dicen que la vida del hombre, del ser humano, es como el juego del fútbol, que tiene 2 tiempos. En el primer tiempo, de los 40 años hacia abajo, es el primer tiempo de poder analizar y poner atención cosas en nuestras vidas. Y después del primer tiempo viene el segundo tiempo, de los 40 en adelante. Y es donde no debemos de cometer los mismos errores que cometimos cuando éramos más jóvenes. Dije, del segundo tiempo
nombre. Porque dice la Escritura que en ese tiempo los reyes salían a la batalla, había guerra, había enemigos que amenazaban el reino, de tal manera que los de Israel, la nación de Israel, los hombres valientes, fueron a la guerra. Pero dice la Escritura que David se quedó en Jerusalén. Aleluya. Oh, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Algunos prefirieron quedarse en casa que venir al culto el día de hoy. Algunos prefirieron estar en casa o estar en otro lugar que estar en la presencia de Dios. Algunos decidieron cambiar, hacer otras cosas que venir a este lugar. De igual forma había hecho David, se había quedado en el palacio. En el palacio estaba mientras había guerra. Quiero recordarle a alguien que en este mundo el maligno y su legión andan agresivos. Ellos no se toman a juego la batalla, la guerra que es contra la iglesia y contra los hijos del Señor Jesús. La Biblia me dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por medio de documentales, por medio de esos medios podemos darnos cuenta que la manada de leones, el león, el tigre, los animales salvajes siempre agarran a alguien que está lejos de la manada, porque el grupo no puede con ellos, porque inmediatamente el grupo se para y se defienden, se cuidan. Pero ellos agarran a los débiles, ellos agarran a los que se apartan de la manada. Estoy hablando de un sentido espiritual que debemos tener sumamente cuidado, porque nuestro adversario anda como un animal salvaje buscando a quien devorar, buscando a quien arrebatar de la manada. Gloria a Dios. Él no se anda con juegos. Desde que nosotros decidimos seguir a Jesús, nos convertimos en el blanco del diablo, nos convertimos en el enemigo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se preocupa por la gente que toma y que está allá afuera perdida. El diablo no se pregunta por la gente que se droga y está allá afuera. El diablo no se pregunta por hogares destruidos y que no buscan a Dios. A él no le interesa eso, ni siquiera se preocupa. A él lo que le preocupa es cuando una familia comienza a buscar a Dios. A él le preocupa cuando un hombre o una mujer se levanta y dice: vamos a la iglesia, vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Ahí es donde se les sale el control en las manos del diablo y comenzamos a hacer una amenaza para el diablo y para su reino. Comenzamos a hacer estremecer el reino de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque comenzamos a tener comunión con Dios. Aleluya, aleluya. Y el Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán o vencerán a su iglesia. Cuando está gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque la Escritura nos dice que cuando David se quedó en casa, cuando él se quedó en el palacio, me llama la atención tremendamente que en el verso 2 dice, escuche bien, en el verso 2 dice: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David. David se levantaba tarde de la cama. Es lo que dice la Escritura: al caer la tarde se levantó de su lecho, de su cama, de su dormitorio. Yo no sé qué hacía David en la madrugada, o se dormía muy tarde. Yo no sé si David se la pasaba mucho en el teléfono, viendo videos, riéndose, viendo chistes. Yo no sé qué hacía David, pero lo cierto es que dice la Escritura que se levantaba tarde. Aleluya, aleluya. Y uno de esos, y eso era algo que David comenzó a hacer de tal manera que se levantaba en la tarde y comenzaba a pasear en el balcón de su palacio. Comenzaba a caminar, y una de esas caminando vio a una mujer. Aleluya. Una mujer que se estaba bañando, la cual lo atrajo, lo cual le pareció muy bonita, muy atractiva. Algunos dicen que a lo mejor esta mujer también ya le calculaba bien el tiempo al rey, de tal manera que cuando ella se bañaba, lo hacía precisamente
ella y medio dejaba la cortina abierta para que el rey la mirara, pues el rey no era cualquier hombre, era un hombre muy atractivo, era un hombre según la escritura rubio y de buen parecer. Aleluya. Lo cual a la mujer también se le hacía irresistible. ¿Sabe por qué? Porque para fallar, para cometer pecado se necesitan dos en este caso. Y la escritura nos narra que en esas comenzó el rey a comenzar a tratar con esta mujer. Le mandaba a lo mejor cartas con un sello real ahí. Y cuando la mujer recibía este mensaje del texto, sabía inmediatamente que se trataba de David. Comenzó a cortejarla, comenzó a invitarla a salir poco a poco. La traía al palacio de tal manera que disfrutaban un tiempo, pasaban un tiempo agradable aparentemente. Comenzaban a sonar las copas de oro ahí brindando, tomando vino. Él reservaba o mandaba a arreglar su palacio porque él estaba atraído por esa mujer. De tal manera que comenzó a deslizarse David, comenzó David a fallarle a Dios. Comenzó a David, en la lujuria estaba dominando a David y David comenzó a desconectarse poco a poco de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque así es como pasa en nuestras vidas. Vienen cosas, vienen situaciones en nuestras vidas de tal manera que poco a poco comienzan a desenfocarnos, poco a poco comienzan a quitarnos del enfoque, gloria al Señor, o de nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. De tal manera que David la toma, se acuesta con ella. No se sabe cuánto tiempo David se metía con Betsabé. No se sabe cuánto tiempo, si fue una sola vez o fueron más veces. De tal manera que esta mujer se embarazó. Esta mujer quedó encinta. Y cuando todo era normal, David estaba todo bien, no pasa nada. Pero cuando David a lo mejor estaba comiendo, estaba haciendo algo y de repente le llegó el mensaje del texto: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Esto comenzó a quitarle la paz en la vida de David, de tal manera que David debía de buscar una solución que hacer, porque por causa del pecado ahora esta mujer se hallaba embarazada. Aleluya, aleluya. David tuvo que pensar y buscar un plan. David tuvo que buscar una solución. Pero como David, era el rey, se creía astuto. Se creía astuto y dijo: voy a cubrir las cosas, yo sé cómo lo voy a hacer. Porque así es como hacemos cuando estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Nos creemos astutos y decimos: yo sé cómo tapar esto, yo sé cómo lo voy a hacer, voy a mover esto y punto. Y nos encontramos en una situación de que un pecado trata de cubrir otro pecado, una mentira, otra mentira, y así sucesivamente. De tal manera que él manda a traer al esposo de esta mujer, un hombre valiente. La escritura nos narra que era un valiente este hombre, Urías Eteo. Eran hombres tan valientes que escalaban las murallas, las piedras para conquistar el reino. Eran hombres que no se acobardaban. Aleluya. David dijo: ya sé qué voy a hacer, le voy a decir a este: vente, te voy a dar unas vacaciones, disfruta, pasa tiempo con tu mujer. Y él pensó que haciendo esto ya todo se resolvía, pero lo que él no sabía era que tenía un hombre leal. Lo que él no contaba era que Urías era un hombre que no era un hombre egoísta, era un hombre que pensaba en su país, que pensaba en su gente, que pensaba en su rey, que pensaba que sus hermanos estaban de batalla, de tal manera que él no podía estar en casa calientito con su mujer. Aleluya. No le funcionó el plan a David, de tal manera que tuvo que acomodar opción A, opción B, opción C. Tuvo que buscar, inclusive nos dice la escritura que lo embriagó, lo emborrachó para manipular
ojo al gato. Aleluya. Pero no le funcionó ese plan. No le resultó como pensaba, porque es lo que hacemos muchas veces, hermanos, cuando estamos pecando, cuando no estamos haciendo las cosas correctas, estamos haciendo cosas ilícitas, tratamos de cubrirlo tras mentira y mentira y mentira. Aleluya. Comienza a desatarse poco a poco, a desencadenarse un huracán en nuestra vida. Y lamentablemente afecta a toda la familia. Una mala decisión puede destruir hogares, puede destruir vidas, puede destruir matrimonios. Y no solamente eso, destruye la vida de los hijos, destruye a todo nuestro entorno. Aleluya. Una mala decisión. Y David estaba tomando muy malas decisiones, de tal manera que ahora, como no le funcionó ninguno de sus planes, es como cuando hacemos algo y nos justificamos y decimos: es que por la culpa de esa mujer o por la culpa de ese hombre, es que a mí me dijeron, es que yo vi y decían esto. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, David estaba pensando o había tomado la decisión de matar a Urías. Urías era un hombre tan leal que recibió el mensaje y él estaba entregando el mensaje de su propia muerte a Joab. Él llevaba el mensaje de su propia muerte. Oh, qué increíble. Mientras David reía con él, comía con él, tomaba con él, Urías ni siquiera se imaginaba que delante de él estaba el hombre que lo estaba traicionando con su esposa. Aleluya, aleluya. Para resumir la historia, usted conoce la historia, lo mató y todo, pero pasó el tiempo, en el funeral, a lo mejor David llegó vestido de luto. A lo mejor David hipócritamente le dijo a la viuda: lo siento mucho. Pero él y la viuda sabían lo que estaban haciendo. Aleluya. Enfrente de todos el rey le decía: ¿sabes qué? Nosotros nos encargamos de todo, tú no te preocupes, no te vamos a dejar sola, te vamos a ayudar. Aleluya. Pero encierra la escritura diciendo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Eso que David hizo, a Dios no le agradó. Dios se disgustó con David. Muchas veces en nuestras vidas, o más bien siempre, le echamos la culpa a los demás y nosotros no aceptamos nuestros propios errores. Algunos culpan al diablo. Aleluya. Algunos dicen: es que el diablo. Pero la escritura dice que somos seducidos, atraídos con ese deseo maligno de hacer lo malo. Pasaron las cosas, aparentemente no iba a pasar nada, pero en el capítulo 12, en el siguiente capítulo, dice la escritura: cuando ya murió Urías, tomó David a Jezabel, la metió en su casa, se casó con ella y todo, felices para siempre, una nueva vida. Iban a tener un bebé, todo iba a estar bien. Pero a David, ¿qué le faltaba? Era el rey. Tenía concubinas, tenía esposa, mujeres hermosas y todo. Pero ¿qué le faltaba? David tenía riqueza, tenía gloria. Pero dice la escritura en el capítulo 12 que
Dios envió al profeta Natán. Y cuando llega Natán, ese día David seguramente se levanta y comienza a ver en su agenda qué tengo que hacer. Tengo reunión con tal rey, tengo que hablar con tales personas, tengo que organizar esto, pero de repente en su lista puede ver que tiene una cita con Natán, con el profeta, y es a las 10 de la mañana. Cuando llega ese momento, Natán llega temprano y le dicen al rey: ¿sabes qué? Ya está el pastor aquí, ya está el profeta. Y cuando entra Natán, el profeta Natán, David se avienta un buen saludo. Pastor, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga, qué bendición. Cuénteme dónde ha predicado, cuénteme qué ha estado haciendo. Mire, hasta Emma predique y me le voy a dar una buena ofrenda, pastor. Emma, quédense, vamos a comer. Y entonces Natán dice: un asunto tengo. Y entonces Natán comienza a decirle: ¿sabes? Había un hombre que tenía una oveja, la cual quería mucho, era la única. La abrazaba y todo. Hasta se acostaba en su pecho. La cuidaba bastante. Pero al otro lado de la calle había un hombre rico que tenía innumerables ovejas. Tenía muchas cosas. Era riquísimo. Pero tuvo una visita y en vez de tomar a uno de sus animales ahí del rebaño, le quitó la única oveja al hombre pobre, al que tenía solamente la única, y la guisó y la compartió ahí con su visitante. David, dice la escritura, que se pone sobre sus pies en furia y se levanta de tal forma que dice: ese hombre es digno de muerte. De cierto digo que él tiene que reponer lo que ha hecho. Pero cuando él se levanta en su furia y todo, Natán le dice: ese hombre eres tú. Aleluya, aleluya. Oh, hermanos, quiero recordarle algo: que a Dios no se le pasa nada de lo que hacemos. No importa por más escondido que queramos tenerlo, no importa que queramos esconderlo en el ropero, no importa que queramos ocultarlo, que los demás nos ayuden a cubrirlo. A Dios no se le escapa nada. Y en algún momento tenemos que ser confrontados con la verdad. En algún momento Dios va a hablar a nuestras vidas y nos va a inquietar de lo que hemos hecho. Aleluya, aleluya. Cuando le dice: ese hombre eres tú, David se quedó todo pálido. David se le acabaron las palabras. Quiero imaginarme que David lo que hizo fue, en ese momento: ¿saben qué? Sálganse todos, váyanse todos, sálganse, todos. Y queda David solo. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aleluya, aleluya. Es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos del corazón. Bueno, hermanos, en ocasiones la palabra de Dios nos confronta de que debemos cambiar ciertas cosas en nuestras vidas, así como le pasó al rey David. Y curiosamente, Dios lo trató con lo que más amaba. Él fue un pastor, él amaba las ovejas, él sabía lo trabajoso que era cuidar una oveja, pero también sabía que cuando las fieras querían arrebatar, tenían que salir a la defensa para cuidar las ovejas. Él sabía todo esto porque él fue un pastor de ovejas. Aleluya, aleluya. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Y
Dios nos va a tratar en las cosas en lo que más nos duele. Con David lo hizo por medio de una oveja. Con nosotros puede ser por medio de nuestros hijos, por medio de una enfermedad, por medio de situaciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que reaccionemos y volteemos a mirar a Dios. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie? Cuidado, mucho cuidado con el balcón. Cuando nos entretenemos en cosas en las que no debemos, donde podemos tomar malas decisiones. Esos momentos cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, tenemos que tener cuidado, porque es un momento en que reflejamos realmente quiénes somos. Cuando usted lea a continuación la historia de David, va a encontrar que David, sin lugar a dudas, se arrepintió. Se arrepintió David. Después de que falló, después de que lo confrontó la palabra de Dios. Es ahí donde David escribe el Salmo 51 y comienza a decir a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y comienza a expresar ahí un corazón dolido, anhelando la reconciliación con Dios, buscando reconciliarse con Dios, de tal manera que le suplica a Dios y le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. ¿Hace cuánto tiempo que no siente gozo en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no se alegra en la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que ya no sonríe en la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que ya no siente el abrazo de Dios, la caricia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que el corazón se ha endurecido de tal manera que no siente nada? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Porque el pecado obstruye entre Dios y nosotros. El pecado es un muro que no permite que nos acerquemos a Dios. ¿Y sabe qué más pasó? Dios perdonó a David. Dios tuvo misericordia de David, nunca se apartó su misericordia de su casa. Pero David tuvo que pagar las consecuencias de su acto, porque quiero recordar que Dios nos perdona los pecados, pero las consecuencias tenemos que enfrentarlas y vivirlas. De las consecuencias no nos vamos a librar, porque lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Dios lo perdonó, pero ¿sabe qué pasó? Ese hijo nació muerto o murió ese niño. Aleluya, aleluya. Ese niño murió. Y no obstante eso, dice la Escritura que el hijo de David, Abnón, violó a su hermana Tamar. Y dice la Biblia que Absalón mató a Abnón. Las consecuencias. Y que sigue diciendo la Biblia dice que el propio hijo de David se levantó contra él, intentó matarlo. Absalón quería quitarle el reino a su padre. ¿Y saben qué más dice la Biblia? Absalón terminó muerto en las manos de los hombres de David. ¿Y sabe qué más registra la Escritura?
¿Sabe qué, hermano, enseña la Escritura? Cuando David era un anciano, otro hijo suyo quiso robar el reino y su hermano Salomón tuvo que matarlo. Consecuencias. Estoy hablando de que toda decisión que tomemos, todo lo que hagamos traerá sus consecuencias. Por eso en esta tarde, si esta palabra ha tocado el corazón de alguien, ¿por qué no pasa esta tarde? ¿Por qué no llega a este lugar? No tenga miedo, pase. ¿Por qué no pasa a este lugar? Pase. Déjenos orar por usted. Permítanos orar por usted. Pase, no tenga miedo. No tenga pena. Aquí hay un Dios que perdona. Aquí hay un Dios que restaura. Aquí hay un Dios que nos dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Y Él nos limpia con su sangre preciosa. Cuidado con los balcones. Mucho cuidado con los balcones. Lo que sembramos vamos a cosechar. Todo lo que hagamos traerá su reacción o sus consecuencias más adelante. Es más, estos días he estado meditando en esto y muchos están viviendo las consecuencias de sus pecados que cometieron en su juventud. Muchos están viviendo las consecuencias de las acciones que un día hicieron. Porque hay consecuencias. Pero la Biblia me recuerda: el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Es tiempo que sembremos para el reino de Dios. Es tiempo que empecemos a sembrar para el reino de Dios. Es tiempo que comencemos a involucrarnos más, de tal manera que todo lo que invirtamos sea en Dios y para Dios. Nuestros días de vida sean invertidos en Dios.